Este brote de ébola es la pregunta del día que tenemos aquí en Café CNN. ¿Creen que este brote se podría propagar a otros continentes? La pregunta es a raíz de que ya se encuentra aquí en Estados Unidos, muy cerca, está internado de los estudios de la CNN en Atlanta, el doctor infectado de ébola en África. Esta es la primera vez que un paciente de esta enfermedad recibe tratamiento en territorio estadounidense. Estas son imágenes de cuando él llegaba este fin de semana, descendió por sus propios medios, pero indudablemente con mucha protección. Para poner en contexto estas imágenes que generaron mucho temor, lo sé, en Latinoamérica me lo expresaban ustedes en las redes sociales, invitamos al doctor Elmer Huerta, quien está en comunicación con nosotros y justamente escribió sobre el tema en El Comercio, que estaba buscándolo hoy, doctor, no lo encontré, pero me imagino que usted me va a explicar dónde lo puedo buscar. Y también está Isa Suárez desde Londres, donde también genera mucha preocupación. Isa, si me permites, empecemos con el doctor Elmer Huerta para que nos explique y nos clarifica esas imágenes que veíamos de este doctor estadounidense que contrajo este mal en África y descendía normalmente cubierto con mucha protección, pero descendiendo por sus propios pasos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Pues sí, realmente fue una sorpresa muy agradable ver al doctor que bajó de la ambulancia, caminando, como tú lo has dicho, con sus propios pasos e ingresando al hospital. La verdad, con las noticias que venían de África, todo el mundo pensaba que él iba a venir en una camilla, bastante enfermo, etcétera. Pero el hecho de que haya entrado caminando al hospital fue muy buena noticia. Y ayer el director del CDC ha informado de que está en un leve proceso de mejoría, lo cual es muy importante. Ojalá que él caiga, Carlos, en ese 40% de personas que sobreviven a la infección. Doctor, estamos viendo imágenes de él y de la otra asistente social que va a llegar mañana también aquí en la ciudad de Atlanta. Le digo, doctor, aquí en Atlanta hay mucho temor, mucha gente, muchos vecinos que conversan conmigo me dicen, qué peligro, qué puede pasar. ¿Es realmente peligroso? ¿Se podría propagar el ébola aquí en América con la llegada de estos dos pacientes? Carlos, quiero ser enfático en esto. La respuesta es no. De ninguna manera podría pasar en Atlanta o en Estados Unidos lo que está sucediendo en el África. Es natural que la gente tenga temor. Se tiene siempre temor a lo desconocido, Carlos, pero el temor viene de la falta de información. La razón por la que este virus se ha propagado tanto en África durante los últimos 38 años es por las condiciones higiénicas, socioeconómicas y de infraestructura médica que no existen en ese continente. De tal modo que esa costumbre que tienen los africanos de lavar el cadáver de una persona es el que los infecta. Cuando los trabajadores médicos voluntarios han querido detener esa costumbre, Carlos, de que las personas laven los cadáveres, la gente se ha molestado mucho y están expulsando a los trabajadores médicos, acusándolos de ir contra sus tradiciones y acusándolos también de llevar la enfermedad al África. De tal modo que eso no va a ocurrir en los Estados Unidos. Doctor Isa, te comento que este fin de semana, no sé si usted, doctor, tuvo oportunidad de leer, estaba leyendo en The Independent, este periódico, y le estaban entrevistando a una figura aparentemente muy respetada en Gran Bretaña, una de las figuras más importantes en cuanto al tema salud, y dijo algo que generó mucha polémica. El profesor Sean Ashton es su nombre. Dice que las farmacéuticas de Occidente no les interesaba encontrar una cura, una vacuna contra el ébola, porque el ébola estaba solamente en África. Me gustaría primero, Isa, que me comente cómo en Europa se está recibiendo este tema, cómo se está siguiendo el tema de ébola, y después le voy a preguntar al doctor Elmer Huerta por qué todavía no encontramos una solución. Si tiene razón este doctor británico que dice que es porque a las farmacéuticas no hacen dinero, porque esto solamente está limitado a África. Isa, empezamos contigo ahora. Sí, hola, buenos días, Carlos. Yo también leí la misma entrevista en el Independent y obviamente seguro mucha gente está de acuerdo con el doctor, pero aquí la gente está sintiendo lo mismo, lo que está sintiendo la gente en Atlanta, que es de verdad mucho miedo, mucho temor, que de verdad el brote que parezca en Europa. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de ébola, pero lo problema que hemos visto y que la gente está consciente, el mismo que el doctor estaba hablando ahora, es que a la gente tienen que entender que son casos muy distintos, lo que se está viendo en África, en África Occidental y en Europa. La falta de infraestructura médica,
también la falta de educación sobre el virus y también el hecho que entierran mucha de la gente, las familias entierran a la gente y todavía se tocan y eso obviamente no ayuda a contener el virus. Lo que hemos visto es que el virus ha bajado en Guinea, pero ha subido en Sierra Leona y también en Liberia. Hoy en Sierra Leona lo que hemos visto, el gobierno ha dicho que es un día voy a mirar bien las palabras para tener bien el contenido, que un día de reflexión para la gente, está pidiendo que todos se queden en la casa con la familia y que no van a trabajar. Lo que también han hecho es que el gobierno ha desplegado 750 funcionarios médicos militares. Los militares van a reforzar los puntos de control existentes y los equipos médicos van a los pueblos para asegurar que las personas cumplan con el aislamiento médico. Los aeropuertos locales también han introducido controles para monitorar señales de fiebre. Pero lo que de verdad muestra es la dificultad, Carlos, intentar contener este virus que viene con falta de infraestructura, falta de conocimiento y educación sobre el virus y también el hecho que tienen muchas costumbres de enterramiento que obviamente no ayudan a contener este virus, que hasta ahora ha matado más de 739 personas. Carlos. Indudablemente un número altísimo. Doctor, ¿por qué todavía no se encontró una vacuna contra el ébola? Después me van a decir cómo se pronuncia, ébola o ébola, después me lo cuenta, porque creo que lo estoy pronunciando mal. O ¿cómo se pronuncia, doctor? ¿Y por qué todavía no se encontró una vacuna contra este mal? Tiene razón este doctor británico que dice a las farmacéuticas de Occidente no les interesa porque este ébola solamente está en África. Pues lamentablemente eso es cierto. Se pronuncia ébola con acento en la E porque viene del francés, ébola. Carlos, es muy cierto. Lamentablemente para muchas otras enfermedades, para malaria, para tuberculosis, etcétera, enfermedades que afectan a la gente que vive en países pobres, que no tiene recursos económicos, eso es una realidad y eso es algo que se viene observando hace muchísimo tiempo. De tal modo, imagínate que pues para una enfermedad que ha estado por 38 años circunscrita a aldeas muy pobres en el África Occidental, ninguna farmacéutica, entre comillas, tendría el incentivo para hacer una vacuna porque no tendría ningún tipo de ganancia económica. Es una triste realidad, pero es una realidad de nuestros días, Carlos. Y también quiero decir de que en América Latina no se preocupen. El peor escenario que se pueda presentar es que llegue un caso, pero ese caso no pasaría del vecindario, no pasaría, ni siquiera llegaría a la casa del costado de una persona, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, si llega uno, se reconoce inmediatamente, se aísla, porque el aislamiento, la cuarentena, esa es la manera en la que los últimos 38 años, Carlos, se ha controlado esto en el África. De tal modo a la gente, tanto en los Estados Unidos como en la América Latina, le tenemos que decir, por favor, no tengan absolutamente ningún temor. Eso es un tema importante, doctor. Preguntábamos en las redes sociales y justamente en este artículo que creo que va a salir hoy en El Comercio, usted ya me lo envió por adelantado, tuvo oportunidad de leerlo. Usted se plantea este caso hipotético de que el ébola, dice, hagamos un exceso de imaginación, que el caso de ébola llegue a un hospital de cualquier ciudad de América Latina, lo explica muy bien, pero ¿por qué no nos resume, para los que no tienen oportunidad de leer su artículo en El Comercio, qué sucede hipotéticamente, por supuesto, esto es un ejercicio de imaginación, que un paciente con ébola llega a un hospital de nuestra región de Latinoamérica, por ejemplo, donde usted, del Perú, de su país? Claro que sí. El artículo aparece el día de hoy en la página de Ciencias, en la página impresa del diario El Comercio, y en la tarde lo van a colocar en el internet, en nuestro blog, que se llama Cuida tu Salud. Pero imaginémonos que llega un paciente, por decirte, a Lima, que es mi país, para ponerlo en el país. Llega a su casa y se siente muy enfermo. Recordemos que esta enfermedad solamente es contagiosa, Carlos, a través del contacto directo con los vómitos, la diarrea, el sudor y las secreciones de un paciente. No pasa a través de la tos, ni del estornudo, ni por el aire, ¿cierto? Entonces llega esta persona, se enferma, y si la llevan a un hospital en la ciudad de Lima o en alguna ciudad importante en el Perú, pues esa posta, por más pobre que sea, va a tener unos guantes, va a tener gente que en este momento ya está en alerta, porque las direcciones de epidemiología de todos los hospitales de las Américas están listas y aíslan a este paciente. Ahora imaginémonos de que ha estado por 3 o 4 días en su casa, que no lo han llevado al hospital, pues serán esas 3 o 4 personas que lo han cuidado las que entren en riesgo de contagiarse, y en su momento se les va a aislar también. De tal modo que este virus no pasaría al vecindario, no pasaría a la ciudad, de ninguna manera podría ocasionar una epidemia acá.
Tema importantísimo. Gracias, doctor, por clarificarlo. Hice una pregunta a ti, tú que estás en Europa, te encuentras en Londres en estos momentos. ¿Va a haber algún tipo de colaboración entre las autoridades de salud europeas con las autoridades estadounidenses de cómo tratar este tema ahora que ya se encuentra en territorio estadounidense? Sí, lo que están hablando aquí es que tenemos las autoridades inglesas que están hablando con todos los hospitales y también con la autoridad que se llama la IATA, que es la Organización Internacional de los Aviones, de aerolíneas principales. Y todos están siguiendo más o menos el mismo criterio. Pero aquí yo tuve la oportunidad la semana pasada, Carlos, de visitar un hospital, el único hospital que tiene una unidad parecida a la unidad que tenemos en el Hospital Universitario de Emory. Y lo que vi es una unidad única en un hospital, está separada de los demás pacientes, pero me asustó de una manera porque solo tiene 2 camas. Entonces, obviamente, la prensa hablaba mucho sobre eso. Imagínese una vez que sí llega aquí, el miedo que va a tener la gente, que de verdad solo tenemos 2 camas para intentar luchar con el virus. Pero en este momento la gente está viajando, estamos en el momento alto de vacaciones, la gente está viajando y la gente no está preocupada mientras tanto por el virus. Es que no ha llegado a Europa. Tenemos aquí jugadores que vinieron a los Juegos de Commonwealth y que no quieren volver a su país, a Liberia, con miedo de obviamente tener el virus. Pero mientras tanto la gente está continuando con su vida, relajados, pero claro, siempre escuchando, siempre leyendo sobre el virus, esperando que no lo va a tocar a su puerta. Carlos. Isa Suárez, un gusto, muy amable, muchísimas gracias. Isa en vivo con nosotros desde Londres. Doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias. Les recomiendo el artículo del doctor que sale hoy, si viven en Perú, en la edición impresa, y a la tarde lo pueden encontrar en la edición electrónica en el blog del doctor. Doctor, un gusto como siempre. El doctor se encuentra en Washington.